gracias por estar aquí en este programita de hoy. Va a ser un directito de 1 hora y algo, normalito, ¿vale? Pero me hacía mucha ilusión también traerte porque he estado leyendo parte del libro, aún no lo he acabado, ¿vale? Pero me ha parecido muy, muy interesante, sobre todo el tema de la magia es mi tema, bueno, es de mis temáticas favoritas y bueno, me hacía mucha ilusión traerte, así que bueno, Proxy, gracias de corazón. También os animo a todos a uniros a su canal de Twitch, que lo he compartido y lo voy a ir compartiendo todo el rato en el chat, ¿vale? Porque la verdad que vale mucho la pena y tiene mucho conocimiento respecto a la magia, la psicología y todo lo que tenga que ver. Así que bueno, espero que mi perro no empiece a ladrar y a hacer cosas porque lo tengo aquí detrás y empieza a veces a hacer unos ruiditos que es tremendo, la verdad. Yo tengo aquí a los gatos, o sea que lo mismo. Sí, los gatitos por eso son más calladitos, normalmente están ahí. Bueno, depende. La mía no la conoces. Una vez me apagó el directo en directo, se subió a la torre, empezó a apretar con las patitas y apagó el ordenador. O sea, mira, en fin, bueno, las gatas. Eso que se suben, que empiezan a hacer así con las patas hasta que te tiran algo. Sí, sí, tremendo. Tío. Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, crack. Vamos a hablar un poquito así, también distendido, ¿vale? O sea, tranquilamente Hecho. sobre estos temas y tal. Y sobre todo te quería preguntar a ti algunas cosillas respecto a la magia y tu punto de vista respecto a la misma, porque la verdad que es un tema que tiene muchas variantes, hay muchos tipos de magia también, muchos magos conocidos que lo hacen de una forma y otros que lo hacen de otra, y bueno, pues hay muchas variantes, ¿no? Por eso también me interesa mucho saber cuál es tu punto de vista. Me he preparado algunas preguntitas, ¿vale? Muy así tranquilitas y tal. Y la primera de todo que te quería preguntar era el cómo empezaste a interesarte sobre estos temas, ¿no? Porque es un tema que así de principio a la gente, pues como que no les parece algo muy raro, muy tal, ¿vale? Y por eso, simplemente eso, cómo empezaste a interesarte y todo por la magia. Vale, bueno, muchas gracias por la invitación, que no te lo he dicho. Nada, O sea, hombre. me hace mucha ilusión porque además es uno de los, yo creo que es el canal más grande en el que he estado, de todos los que he estado. O sea que, en fin, mi enhorabuena. Hombre, de Vale, nada. ¿cómo empecé a interesarme por la magia? Porque hay una parte de la psicología que es la parte de la psicología que estudia la interpretación, que es sobre todo así muy de rama junguiana, que estudia mucho los símbolos. Los símbolos como mecánica psicológica. Yo soy biólogo cognitivo, o sea, psicólogo cognitivo, como quien dice. No hice la carrera de psicología, sino que he hecho neuropsicología clínica y luego ciencias cognitivas. Entonces yo estudiaba cognición y ahora me encargo en el canal, bueno, de estudiar el pensamiento. Hago lo que puedo. Bien, pues una de las mecánicas más interesantes del pensamiento es cómo crea relaciones entre símbolos. Bueno, eso podría dar para un directo entero. La cuestión es que yo notaba que tenía que haber un factor común entre todas las conductas humanas que estaban basadas en la relación con lo desconocido. Eso es la definición de magia. La definición de magia es el conjunto de prácticas, normalmente rituales, que tienen por objeto poner al practicante en contacto con lo desconocido. Lo desconocido, o podemos decir también como un más allá, ¿no? Es decir, otra realidad, lo desconocido, lo que no se puede conocer, lo que no se puede percibir por los sentidos. Exacto. Entonces, eso es una definición muy amplia. En la magia, por cierto, siempre que hablemos de magia vamos a excluir religión. La religión no Sí, entra sí, aquí, ¿vale? totalmente, totalmente. Sí, sí. Por si acaso, porque la definición es muy amplia y al fin y al cabo las religiones también son una vía de contacto. No es que sea una vía de contacto con el más allá, pero son una vía de relación con el más allá. Bueno, pues específicamente la magia es eso. Bueno, pues me di cuenta o me llamaba la atención que había una relación muy importante entre cómo se construían las mitologías, los mitos universales, la mitología a través de los tiempos y cómo la gente que hacía em, los pueblos que elaboraban prácticas rituales tenían también una estructura común entre sí, que era una especie de elaboración de mito, que no era exactamente un mito, sino un pseudomito, una especie de protomito, quería ser un mito. Y dije, bueno, esto tiene que tener algo en común. Si todos los precursores civilizatorios o todos los precursores de las religiones han sido sistemas místicos mágicos, ahora mismo yo lo llamo, evidentemente sé que el nombre correcto es magia, pero que entonces pertenecen a la naturaleza humana.
Y si pertenecen a la naturaleza humana, tiene que ser alguna clase de instinto o de tendencia humana innata que está resolviendo una necesidad. Primero, una necesidad que es común a todos los seres humanos, que es el hecho religioso y la inquietud por el más allá, pero además que todos lo hagan con la misma estructura significa que no solamente existe un instinto de necesidad de contacto con el más allá, con la estructura psicológica que tenga, sino que también existe una estructura cognitiva que está especialmente diseñada para hacer eso. Y eso es lo verdaderamente importante. Así suena un poquito, dices, bueno, evidente, pero no lo es, porque significa que en la mente humana, la mente de todos los individuos, independientemente de su cultura, tiene voluntad de acceso al más allá o de responder preguntas de forma mística, ahora veremos qué es eso, y todas la hacen exactamente igual. Y tienen los mismos elementos, lo que significa que la mente se responde sobre lo más allá, sobre el más allá, elaborando mitos, y eso es un universal humano. Eso, o sea, es una muchísimo más importante de lo que parece, es casi un universal humano como el lenguaje. Que el lenguaje pertenece a los humanos, pero no a los monos, por ejemplo, que tienen solamente protolenguaje, tienen sistemas simbólicos, pero no tienen lenguaje. Y el lenguaje es un instinto. Se aprende el idioma, pero no se aprende el lenguaje. Pues con la magia pasa lo mismo. O sea, nadie aprende el sistema místico. Brotan los sistemas místicos allí donde haya humanos humanos, punto. Entonces la intención mística brota y dices, joder, pues entonces tiene que ser un instinto y efectivamente está en la naturaleza humana. Y entonces empecé a leer, empecé tal y al final pues terminó saliendo el libro este de aquí, que ahora supongo que explicaremos un poco qué es. Porque Y tanto, y tanto, y tanto. De hecho, es también es como si realmente estuviera dentro de nosotros el querer saber qué hay más allá, lo desconocido, la búsqueda de respuestas. De hecho, también lo que es la definición de la alta magia es el utilizar la magia para llegar a respuestas más elevadas, ¿no? También, así que también se podría relacionar. Pues mira, si quieres también explícanos un poquito, un resumen, ¿no? De los puntos así más importantes que tratas en el libro. Obviamente, escueto porque sí, es bastante, bueno, es denso, es denso. Es denso, hay mucha información y sobre los principales puntos, ¿no? Realmente el que es más importante para ti y lo que crees que es más importante para el que empieza a aprender todo esto. Vale, vamos a ver. El libro es un sistema de magia inventado. Es decir, es un sistema de magia en el que creado, imaginado, inventado completamente, evidentemente por mí, pero que está pensado para ilustrar todos los elementos esos de la magia que son los que componen el libro. Todo sistema místico mágico se compone primero de un sistema simbólico, que es, bueno, uno de los primeros capítulos del libro, es un sistema de símbolos, un sistema de símbolos que encierran el segundo elemento de todos los sistemas mágicos, que es la cosmogonía. Entonces, unos símbolos, que es un lenguaje, que habla sobre la creación de el todo, la creación, ¿vale? Entonces es por una especie de ontología de mística, simbólica. Bien. Después de la cosmología y la cosmogonía, o sea, el cómo se ha creado el mundo, los sistemas mágicos tienen ritos y por lo tanto tienen unos principios y esos principios son llaves, partes del cuerpo humano, de la psicología que van a aprovechar para los rituales. Por ejemplo, esto que acabo de decir es un poquito complicado, pero vamos, se reduce a lo siguiente. El trance. El trance existe en la mayoría de los sistemas mágicos. ¿Qué es el trance? Es la capacidad de entrar en un estado de conciencia alterada sin necesidad de sustancias, a veces con sustancias. Bueno, pues habilidades del propio cuerpo humano que se utilizan como llaves, como elementos de práctica mágica. Bien, pues eso es el cáliz encendido. Y luego una serie de ritos con pasos, con estructura, que permite al practicante anular lo que ahora en magia moderna se llama el sensor psíquico, que es reducir el estado de alerta para entrar en un estado de autosugestión, que es lo que llaman estado de trance, y de alta sugestionabilidad, en el que poder modificar tus emociones, que es lo que ya se llama o llamamos alquimia, la modificación de la esencia, que esencia, evidentemente el interior, la magia no cambia el exterior, solo cambia el interior. Y por último, las entidades. Las entidades son pues aquellos seres que habitan, bien. Entonces,
todos los elementos, todas las magias del mundo, todos los sistemas del mundo tienen estos elementos. El lenguaje, las partes del cuerpo, los rituales, la cosmogonía, las entidades. En el caso, por ejemplo, del cristianismo, que insisto, no es un sistema mágico, pero sí empezó en sus orígenes como un sistema místico, ¿vale? Pues tiene ángeles, tiene lenguaje, tiene ritos, tiene todos lo tienen. Y eso, cada uno de esos elementos es una parte de la psique humana. Bueno, pues ahí están en el libro, están hechos, inventados. Si uno practica la magia del libro, le va a funcionar. Igual que si uno se va a, yo qué sé, la jungla amazónica a practicar chamanismo, terminará viendo bichos. O sea, terminará viendo seres, terminará sufriendo posesiones, evidentemente, si lo haces bien. O si te vas a la India, que existen sistemas de magia muy poderosos en la India, muy intensos, más que poderosos. Y si practicas, evidentemente, terminarás teniendo experiencias de iluminación. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, casi todos tenemos eso naturalmente. Lo que pasa es que como es algo que tampoco se desarrolla, porque conforme vas creciendo te van alejando de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pues la gente como que acaba pensando que no, no, esto, esto no es totalmente alejado, ¿no? De lo que es el ser humano y tal, y no, forma parte del ser Forma humano parte, al tal cual. máximo, ¿no? Y Ujú. hay una pregunta que tengo pensada que, bueno, es simplemente por mera curiosidad, ¿vale? Que si hubiera, por ejemplo, hay varios magos influyentes, ¿vale? Sobre todo en el siglo XIX, ¿vale? Que eran lo más conocido. Si yo te dijera tres nombres como el Crowley, el Eliphas Levi o la Elena Blavatsky, ¿con cuál crees tú que estás más en sintonía o cuál te resuena más a ti que se acerca a esa realidad, ¿no? Blavatsky. O sea, sí, no voy a decir que ninguno de ellos me haya influido porque yo no he creado un sistema mágico real. Es decir, yo no me he terminado creyendo mi propio sistema. Yo he hecho una especie de juego psicológico en forma de sistema mágico que funciona para evidenciar, y como hemos dicho, eso. Entonces, Blavatsky, ¿por qué? Porque fue la primera persona, primero, que inauguró los sistemas de magia moderna utilizando un truco además muy posmoderno, que es el de fingir que hay una relación simbólica cuando no la hay. Voy a intentar explicar esto. Sí, sí. Es la mente humana puede hacer todas las relaciones abstractas que le dé la gana. Puede juntar churras con merinas si quiere. Y si lo hace las veces suficientes, terminará sintiendo lo que Jung llamaba sincronicidad, que es la sensación de que efectivamente los procesos mentales están relacionados no en el interior, sino en el exterior. Eso es la sincronicidad. Que los procesos mentales que yo me he condicionado a relacionar dentro, veo como si la relación estuviera en la realidad. Por ejemplo, me condiciono mucho para algo y termino creyendo que me ha encontrado con alguien porque el destino lo decía. Y dice, bueno, pues eso es una sincronicidad. Vale, pues Blavatsky fue la primera que empezó a crear un sistema en el que cuál era el símbolo no tenía ninguna importancia. Ninguna. Lo único importante es que existiera el símbolo. O el signo, más bien. Y ese signo detrás tenía un significado que podía ser tan abstracto como la interpretación quisiera. Y es como, yo le llamo interpretación pura. Interpretación pura es que tú tienes unos grafos, básicamente unos grafos, y tú puedes rellenar esos grafos del contenido que quieras, únicamente buscando otros grafos, creando otro contenido. Entonces vas básicamente construyendo una paranoia. Una paranoia, no me refiero a una paranoia de enfermedad mental, pero vas Te entiendo. construyendo algo que tiene forma de sistema, pero no hay nada, no hay absolutamente nada detrás. No existe, no se refiere a nada del mundo real, ni siquiera se refiere a nada del mundo interno, pero tú lo has hecho porque te da la gana. Y eso es maravilloso, porque no puedes demostrarle a nadie que cree eso, no puedes demostrarle que no es verdad. Correcto, correcto, correcto. No, es que es fascinante, de verdad. O sea, muchísimas Sí. gracias también por explicarlo también, porque de verdad Bueno, que, muchas gracias. no, no, de verdad, y por cierto, hago un pequeño inciso que muchas gracias a todos los que se van añadiendo también. Tenéis un comentario fijado que es para el libro también, porque para que lo podáis adquirir vía Muchas por gracias por eso. internet y bueno, y también en físico, ¿no? Parece, o Mm. sea, perfecto. Sí, Bueno, pues ahí digital lo y físico, tenéis. No, no, efectivamente. es Sí, sí. que es una pasada todos estos temas y de verdad que a mí es algo que siempre me ha motivado a querer conocer más y más, ¿sabes? Todos estos autores y sobre todo lo que es la magia, ¿no? Y también esa interpretación que difiere a veces entre uno y otro, pero también está un poco ahí la gracia, ¿no? En que cada uno tiene su forma de llevar a cabo esa magia, ¿no? Que no hay una forma, o sea, que fijas, por así decirlo, ¿no? Y también, por ejemplo, a ver, que te quería preguntar aquí una cosa que tengo. Vale.
Sí, otra vez, una pregunta bueno, a ver qué te parece, ¿no? Que es, ¿cuál de los imperios mágicos que han habido en el pasado, ¿vale? Te resuenan más? Como por ejemplo la India del Bhagavad Gita, el Antiguo Egipto, la Acadia cabalística. ¿En cuál crees tú que, bueno, cuál dirías tú que está más cerca, ¿no? De la explicación correcta, por así decirlo? Mesopotamia, Mm, Acadia. Bueno, o sea, acadios y adyacentes, porque sí, aquello entonces era un guirigay, debía ser la casa de Tócame Roque, en fin, todas esas cuestiones místicas. A ver, normalmente la más poética es Egipto. mm, Egipto es la poéticamente más hermosa, junto con las occidentales y algunas hindúes. Las occidentales, las cristianas son una maravilla. Lo que pasa es que no sí, están muy denostadas. Ese es el problema y se explica muy mal. Pero si tenemos que ir a los fundamentos de los sistemas mágicos y de donde más se ha copiado, de donde más se ha replicado, de donde más donde se pueden estudiar las estructuras de la simbología humana interna, es decir, la simbología que está en todos nosotros, que es lo que creía Jung, que hay unos símbolos comunes que así, siempre sí, claro, que siempre vamos a encontrar, es sin duda alguna Mesopotamia, sin duda alguna. Además, es lo suficientemente universal como para que los símbolos hayan llegado a la magia hebrea, a la egipcia, a los romanos, a los griegos, a nosotros, ¿vale? Suficientemente, además, difusa como para que si te metes en ella empieces a creer que verdaderamente hay una especie de sistema universal que está ahí a punto de explicarlo todo, a punto de concederte auténtica iluminación, porque tenemos muy poca información, es decir, faltan muchas sí, piezas. sí, sí. Y los símbolos son lo suficientemente primitivos, y cuando un símbolo es primitivo quiere decir que el símbolo es simple, muy simple, porque ya que no hay lenguaje, los conceptos no pueden ser complejos porque Mm, no se pueden transmitir. Son lo suficientemente simples como para que los símbolos nos parezcan en experiencia verdaderamente universales, o sea, verdaderamente trascendentales. sí. Entonces, es el mejor sistema si uno verdaderamente quiere terminar creyendo que la realidad es falsa. Que es- Bueno, es que realmente es lo que creemos muchos, ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé, Totalmente. lo sé. Sí, Claro, sí, eso tampoco se puede falsar, que supongo que es parte sí, de la sí, psicología. exacto. A ver, es que me han preguntado por aquí, que si has leído La doctrina secreta y si crees que existe el Sí. libro de Xi'an. No, no No lo existe creo. el libro. No, no. Yo creo que no. O sea, vamos a ver, la doctrina secreta, vamos a ver. Es tremenda, ¿eh? De leer La doctrina Sí, secreta es... ¡Uf! sí, 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 sí. Es muy densa. Además, con ese lenguaje, ese forzar la poesía, porque es muy de forzar poesía la doctrina secreta. Es decir, no estás seguro si estás leyendo un manifiesto, estás leyendo una revelación, si estás leyendo una alegoría de Ya, algo, si está deliberadamente todo mezclado para que sea la interpretación la que conceda al texto de inspiración mágica, ¿no? De sentido revelatorio. Que al fin y al cabo la revelación es que a uno se le termina encendiendo una bombilla. Es decir, otra cosa es que es un misterio porque todos se nos termina encendiendo la misma. Pero bueno, ahí está. Em, Creo que es un compendio de mitos incompletos. Un mito incompleto es... ¿Te gustan los videojuegos? sí, mucho. ¿Has jugado a Bloodborne? No, no, Vale, pues he estado más en Nintendo, debería... pero Ok, ok, ok. Bueno, da igual. Bloodborne es un ejemplo maravilloso, y sí, Dark Souls también lo pongo siempre como ejemplo de lo que es de mitología incompleta. Lo que a más le interesa a la mente humana no es lo que ve y lo que tiene delante, sino lo que no tiene delante. Eso es parte de un instinto que se llama reflejo de orientación, sí. que es que la mente intenta todo el rato explicar lo desconocido, no lo conocido lo guarda en la memoria y ya no le sirve más. Lo importante es estar todo el rato alerta ante lo que puede venir. Hay una especie de... No es una especie de... Es una mecánica psicológica interior que nos exige resolver las piezas que faltan. Poner la pieza que falta. Saber quién es el asesino. Saber quién hizo aquello que está... Quiénes eran los seres que trajeron la calavera de cristal. Cuando la mente humana ve un contexto y sabe que el contexto está incompleto, hace lo que sea para reconstruir el contexto. Si el contexto no se puede completar,
porque es un contexto inventado, como el que hay en El laberinto, que es muy misterioso, no por lo que te cuenta, sino por lo que no te cuenta, las historias de dentro del laberinto. Cuando eso no se puede completar, porque no hay forma, porque está inventado y es una historia a trozos, nunca jamás hubo una historia entera, la mente se vuelve adicta a seguir leyendo eso. Y entonces empieza a haber símbolos en todos lados, empieza a haber relaciones en todos lados, porque quiere rellenar ese hueco, porque quiere completar el acertijo, porque quiere saber todas las respuestas. Eso es lo que este tipo de textos tienen. Un conjunto de mitos incompletos y, entre otros, hablan de libros que nunca existieron. Ya. Textos que nunca existieron. Quien lo ha hecho, quien lo hizo también fenomenalmente porque lo sabía, fue Lovecraft. Mm. Lovecraft hablaba de un libro escrito por un árabe loco que era el Necronomicon, que nunca jamás existió. Hombre, existen versiones creadas del Necronomicon, pero lo más importante del Necronomicon era qué había en ese libro. Entonces todo el mundo quiere saber qué hay dentro del Necronomicon, pero es que no existe. Claro, claro. Entonces, eso es una sensación de misterio, de necesidad de asombro, de abismo, de vacío, de hambre por conocer, y eso es muy potente para la psique humana. Sí, de hecho lo hacían mucho también grandes autores como la Blavatsky, por ejemplo, también tiene ciertos libros que son compendio de fábulas, todos son fábulas, o sea, no es Ujú. nada aquello real, ¿no? Pero mediante esas fábulas también te quiere, ¿sabes? Dar ese mensaje, ¿no? Eso es, sí, 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 tal cual. sigue siendo muy interesante, o sea, realmente No, es increíble, es poder increíble. O sea, de la mente, además, también, ¿sabes? cuando somos niños nos explican la realidad por cuentos y los cuentos nos fascinan y no nos fascinan porque los cuentos sean fascinantes. Normalmente los cuentos son una mierda, son triviales si te das cuenta. A no ser que los compliques como yo, soy muy fan de Disney, por ejemplo, pero los cuentos no son absolutamente nada. Y aún así estamos queriendo que nos lean el mismo cuento una y otra vez, una y otra vez. ¿Me vais a decir que eso no es un instinto? ¿Me vais a decir que eso se aprende? Totalmente, Eso es, totalmente. eso es humano. Qué interesante, de verdad, o sea, me encanta este punto de vista también. A ver, te quiero preguntar más cosillas, por ejemplo. Ujú. Sí, que sobre todo que uy, me he oído rarísima ahora de repente, vale, ya está. A veces hay unos fallos ahí que no entiendo en el micrófono, lo que te pasaba antes, Sí, pues. pues a lo mejor puede. Hay muchas personas que están muy interesadas en todos estos temas de magia, pero para explorar otros planos, como bien puede ser el plano astral o el plano onírico. Ujú. ¿Qué piensas tú de esto? O sea, sobre los viajes astrales, los sueños lúcidos y todo esto, y también las diferencias que hay, ¿no? Bueno, tu punto de vista sobre estos temas, que son mis favoritos de Vale, siempre. pues diría, y esto queda muy mal que lo diga yo, que la mejor forma de iniciarse o avanzar es con el Grimorio. El Grimorio está específicamente diseñado Es para ese muy tipo. práctico, es lo que estaba viendo, que pones mucha práctica para abrir el tercer ojo con ejercicios de la vela y todo eso, que es O súper sea, interesante. Sí, si sí, lo haces de verdad, que además está estudiado, quiero decir, no lo he hecho porque no, son prácticas que verdaderamente van a provocar o sea, los cambios necesarios en la psicología para soñar más lúcido, tener más control, tener más sí, autoconciencia, eso tiene que ver con los niveles de acetilcolina, o sea, todo está pensado, nada es gratuito en el Grimorio, que es lo bueno que tiene el libro, el resto, claro, bueno, claro. como ya has visto es una asunto fricada, ¿no? Pero lo que interesante es que tiene sentido científico. Sí, sí. Mi opinión sobre la exploración de otros planos es que se puede hacer de forma agnóstica. A mí, aquel que quiera creer en otros planos, como se puede creer, por ejemplo, en el cielo o en el Mm, paraíso o en el más allá, eso es una cuestión de fe. Y la cuestión de fe es indiscutible. La fe es una elección del individuo que le parece irrenunciable. Eso es la fe. Una elección que de repente has descubierto como irrenunciable, normalmente a través de una revelación. sí, 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 sí. Si quitamos la parte de la fe, la exploración de planos, para mí onírico y astral son prácticamente el mismo. Bueno, que alguien lea libros si quiere la diferencia, pero la exploración de planos no es más que un juego infinito de la propia psique. Tenemos un potencial creativo, imaginativo en la mente que cuando estamos despiertos no podemos aprovechar porque la mente está continuamente en alerta y además en procesos extremadamente complicados como elaborar lenguaje, mantener las formas, cuestiones culturales. Estamos muy ocupados mentalmente de día. Sí, siempre. De noche todo eso se apaga. Y de noche es cuando la mente, todo lo que ha aprendido durante el día, pasa
ser parte de la memoria. Entonces es cuando lo vivido se convierte en experiencia asimilada, eso por la noche. Pero es que por la noche el sensor psíquico, que se llama el sensor psíquico, que no es más que la conciencia sobre, bueno, básicamente no dispararte un pie o no quemar la cena, la conciencia, el estar atento a lo que estás haciendo y siendo tú y con tu personalidad, eso dormidos no existe. Entonces, el cerebro no está ocupado en tener que ser tú. Y cuando el cerebro no está ocupado en tener que ser tú, es lo que le dé la gana. Sí. Lo que le dé la gana. Sin embargo, todo lo que hay dentro de tu cerebro ha sido creado, ha sido construido. Es decir, no lo que hay en los sueños y en ese tipo de planos, no es gratuito, nunca lo es, porque todos son símbolos. Eso Sí. no quiere decir que todos los sueños sean significados directos, sino que todos son símbolos interpretables que ha elaborado tu personalidad. Por lo tanto, son, en cierto sentido, son parte de ti. Puedes utilizarlos, bien o mal, para ver cómo tu mente interpreta la realidad, qué cosas tiene guardadas, qué no. Entonces, es un mundo que si se consigue dominar, es el juego más divertido del Sí. mundo. Que dice la realidad virtual se queda muy atrás, ¿eh? Pero muy atrás, O sea, si pero muy consigues atrás. dominar los sueños lúcidos y todo eso, tremendo. Sí, Por sí. cierto, la realidad virtual, como las pantallas y los juegos de ordenador, son antimágicos. Sí, La mejor forma de soñar, de practicar magia, de tener experiencia mística, si uno quiere, mistérica más bien, sí, sí, hay que apagar las pantallas y bueno, la realidad virtual muchísimo menos. muy de acuerdo, Porque ¿eh? si le das al cerebro imagen y fantasía creada, no la va a crear él. Tienes Ya. que estar. Los sueños más poderosos del mundo, ¿quién los tenía? Aquellos que se pasaban la vida pastoreando. Ya está. Esos son los que Correcto. crearon los mitos. Ahí está. No, no, es que es tremendo y además parece que no, pero hoy en día con tanta tecnología y que está a lo tonto estamos siempre pegados a una pantalla, desde que casi nos levantamos hasta que casi nos vamos a dormir, ¿no? Increíble. Es increíble, eso hace unos años era impensable en realidad. Y yo creo que cada vez la gente como que se está alejando más de todas estas tendencias por culpa precisamente de estas tecnologías, ¿no? Que el sueño, hay mucha gente que dice lo típico de yo no sueño, yo no tengo sueños por la noche y dices, eso, o sea, es rarísimo, todo el mundo sueña, lo que pasa es que no Sí, lo recuerdan, pero eso es. también es posible que de tener tan pocos estímulos reales no se lleguen a crear grandes sueños como puede ser pues simplemente haciendo tus cosas por la calle normal, ¿no? El estar atento en la realidad, porque si no siempre estás como en una subrealidad creada por las pantallas, ¿no? Y no estás en el mundo real, no puedes Sí, aspirar esas experiencias, ¿no? Y procesarlas tienes, después. tienes la atención todo el rato puesta en la pantalla. El mero hecho de tener el móvil en el bolsillo ya te está, como Sí, si fuera eso, una subrutina, poniendo la atención en ello. Y eso significa que no vas a poder alcanzar probablemente ese tipo de potencial liberador. Hay una cosa interesante y es que el principal motivo por el que la gente que se levanta por la mañana no recuerda los sueños es por cómo su personalidad enfoca lo que tiene que hacer en ese día. Si mm, tú te levantas y eres una persona que tiende a la ansiedad, ¿vale? Inmediatamente tu cabeza se va a llenar de lo que tiene que hacer ese día. Y entonces sí, no vas a retener lo que has soñado, ¿vale? Si no tienes, porque se te va a apoderar la ansiedad de lo que tienes que hacer ese día. Y otro de los motivos también es los ritmos circadianos y la profundidad del sueño. Por ejemplo, la gente que tome más cafeína, pues sueña menos, la gente, dependiendo de algunas dietas, eso también. ¿Por qué? Pues básicamente porque, aunque como tú bien has dicho, todos soñamos, lo más importante a la hora o sea, de recordar o no recordar los sueños es la transición del último ciclo REM exacto. a la realidad. Totalmente. De hecho, Mm. se suele también decir que cuando nada más despertarte, que no te muevas, ¿sabes? Que te quedes quieto con los ojos cerrados y recuerdes el sueño, porque entonces Mm, lo puedes apuntar, te lo guardas, eso, sí, eso es. ¿sabes? Pero si ya suena el despertador y ¡oh! Te levanto rápido, a trabajar rápido, no, es imposible realmente Sí, sí, acordarse, no. ¿sabes? Se Mm. diluye ahí con el día de una forma que es, bueno, tremenda, la verdad, y bueno, es fascinante, ¿eh? Por eso todos estos temas, o sea, el plano onírico, ¿vale? Tú dices que crees que es el mismo que el plano del astral. Yo A no ver, lo creo así, pero me gustaría escucharte, la verdad. vale. A ver, en teoría
o sea, los tomo como lo mismo porque para ambos planos sirven las mismas mecánicas. Otra cosa es que, o sea, de acceso, no sirven porque para mí están dentro de la misma parte mental, porque es la Mm, misma función cognitiva la que controla ambos efectos o ambos planos en este caso. Pero no son lo mismo. No tiene absolutamente nada que ver el llamado viaje astral mm, con el sueño, lo onírico. sí. La diferencia es cuántas funciones mentales están activadas y cada uno de ellos. Entonces hay un espectro, estamos despiertos y pensando en las abutardas, estamos medio dormidos, estamos profundamente dormidos o estamos en viaje astral. Entonces, no sería ese el orden, pero no importa. ¿Cuánto de tu cerebro está activo Mm, permitiéndote percibir, vivir o comprender el sueño? Pues, por ejemplo, en un plano astral hay cosas que no se pueden hacer en los sueños. exacto. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, nombrar colores. En un plano astral las imágenes están más fijas. Sí, En el plano astral tú puedes controlar el espacio, es decir, no vas a cerrar una puerta y de repente vas a estar en otro sitio. Eso en el plano astral es muy raro que ocurra. Hay una sí. solidez de estructuras, aunque sean alucinatorias, que no ocurre en el mundo de los sueños, que es un poco más, o sea, que es una. Entonces, evidentemente tienen naturaleza cognitiva diferente. Eso por supuesto. Em, sí, bueno, Sí, 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 sería la. totalmente. También como una diferencia, ¿no? De grado, ¿no? También, por así decirlo. No lo sé muy bien, pero por Es de ejemplo, grado, es de grado, es de sí, grado. Sí, vale, sí, vale, vale, vale. totalmente, Sí, totalmente de grado. O sea, evidentemente, el sueño es una cosa así como muy ligera, muy como de gasa, es sí, vaporosa, es una nube así sin sentido, es una sí, especie de, sí, yo sí, qué sé, sí, no es un lo sé. exabrupto de alucinatorio. Pero lo astral, o sea, una experiencia astral básicamente es transformadora. O sea, la Sí, gente que tiene experiencias astrales, ni siquiera experiencias astrales con drogas, o sea, que es que absolutamente innecesario. ya, em, la, eso, la- la calidad de la vivencia hace que sea como una experiencia real. Entonces, el sí. cerebro no lo distingue de si es ocurrido o no. Entonces, De hecho, lo los que viajes astrales son como muy físicos, se siente, ¿no? Es sí, muy extraño, es muy distinto a un a un sueño, o sea, sueño, sí, es no muy hay nada distinto. que ver. Es lo que a veces la gente pregunta, no, pero es un sueño. Es que es muy rara la sensación, es muy distinta porque estás completamente despierto en cuanto a la conciencia, ¿sabes? Sí, 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 eso es, sí, sí, Y sí, es brutal, no sé, así es es. impresionante, ¿sabes? De hecho, Y sería indistinguible de una alucinación completa, un viaje astral. sí, sí, claro, porque es que tú realmente estás ahí, tal cual, ¿sabes? Por Claro, así sí, decirlo. sí, sí, sí. Es que es lo que a Eso veces es. no se entiende, porque hay gente que dice, no, pero es como un sueño, no sé qué. No, 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 tío, es que eres tú, pero estás en unas, ¿sabes? Es En una situación súper distinta, por así como si decirlo. como si te hubieran enchufado una realidad virtual, un viaje astral, sí, sí. Totalmente, totalmente. Por eso. Y bueno, también te quería preguntar, por ejemplo, sobre el tema del tercer ojo y de los chakras y todo esto, ¿vale? Sobre todo el tercer ojo, porque el tercer ojo es el que está más ligado a este tipo de experiencias, ¿no? También las Ujú. experiencias de cuando estás en una meditación, de sentir ciertas cosas que normalmente no sentirías. Todo eso es gracias al tercer ojo. ¿Tú qué opinas sobre esto? O sea, sobre los chakras, el tercer ojo, esas corrientes energéticas que realmente parece que nos conectan con algo que no está en este plano físico, ¿no? Por así decirlo, como si fuera un enchufe, ¿no? Sí, eso ha sido muy complicado de estudiar. Tan complicado de estudiar que me Mucho. atrevo a decir que en el libro hay cosas que he puesto porque sé que funcionan, porque sé cuál es su naturaleza, pero que no puedo explicar por qué pasan, Ya, ¿vale? claro, claro. En el caso de la estructura simbólica del laberinto se llaman locus, los chakras se llaman locus, ¿vale? Porque son lugares, es el latín para lugares. Vamos a ver. Hay ciertos lugares en el cuerpo cuya concentración propioceptiva, es decir, concentrarte en el lugar hasta que lo sientes físicamente sin tocarlo, que Así. eso se puede hacer, vale. Las meditaciones sobre esos lugares tienen el efecto de aumentar el riego sanguíneo, literalmente aumentar el riego sanguíneo allí donde estás concentrando tu Tu práctica atención, sí. mental. Si además lo combinas, por ejemplo, con posturas físicas
yoga o por rituales mágicos que te ayudan a concentrar, si tenemos que decir energía para entendernos mágicamente sería energía, pero si lo hacemos con rituales que nos permiten concentrar adrenalina, oxígeno, cambiar las variaciones de presión de la sangre, tal, el cuerpo va a experimentar ciertos cambios fisiológicos que van a afectar a la psique. Entonces, en el caso del tercer ojo, aunque está en la posición de la cabeza, el tercer ojo es el menos localizado que existe. Lo que se hace con meditación del tercer ojo no es... voy a controlar al revés. Si, en el chakra del vientre o en el chakra del perineo hay una zona que sí tiene neuronas que puedes sentir, que te permiten sentir su interior. Tú sí puedes sentir el interior de los intestinos si te concentras, ¿vale? Se puede. Pero no puedes sentir el interior del cerebro, porque el interior del cerebro no tiene células perceptivas. De hecho, no duele. Nada de lo que te hace en el cerebro Ya, duele, porque es el verdad. cerebro no siente dolor, no siente tacto, no siente nada, solamente procesa. Sí. Entonces, la meditación del tercer ojo y la apertura del tercer ojo como canal interior, en realidad no es más que estar todo el rato forzando a el campo visual con los ojos cerrados a convencerse de que no están los ojos cerrados y que por lo tanto no vemos. Eso provoca una especie de un overclocking, que se dice una sobrecarga en las partes del cerebro que intentan interpretar las formas. La forma es una forma sobre un fondo. Y el cerebro, a toda máquina intentando encontrar formas sobre fondo, termina creándolas. En procesos cognitivos se llaman de proyección top-down. Bueno, no tiene demasiada importancia. Entonces, el tercer ojo o las meditaciones del tercer ojo te permiten abrir capacidades de creación de imagen cerebral que ni las drogas. Que en serio, ni las Sí, drogas. exacto. De hecho, las drogas te pueden atrasar muchísimo para todo eso, De porque hay hecho, gente que efectivamente, tiene... no, ahí está, eso es, porque lo están haciendo ellas, no lo estás haciendo Sí, tú. exacto. Te permiten una mm, reelaboración de las habilidades de percepción de dentro, o sea, de dentro a dentro, de ti para ti mismo, que cuando, por ejemplo, estás dormido o estás en situación de trance, pues es mucho más fácil que ese trance o ese lo que sea que estés haciendo se traduzca en una proyección visual. Entonces, claro, es gente que se pone a meditar, a meditar, a meditar, tercer ojo, tercer ojo, tercer ojo, y termina viendo pitufos. Pero en serio, cosas por la mesa. Sí, 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 no, es tremendo. Es tremendo, pero gente que va por la casa y cree que está perdiendo la razón porque tiene la sensación, como en las películas de miedo, que por algo será que hay alguien que como que ha pasado por detrás y se ha metido en el cuarto. O Sí, esto que sí, ves sí. a una... Y son imaginaciones, no son alucinaciones, son imaginaciones. No confundir demasiado, pero Claro, son claro. tan vividas, si has potenciado el dichoso tercer ojo, que pueden ser indistinguibles de la realidad. Y claro, eso es un problema. Eso es, pues bastante gordo, además. Total, no, no, claro, además todo lo que son las prácticas del tercer ojo y tal, siempre se ha de ir con bastante cuidado, ¿no? Mm, También saber qué mm. es lo que estás haciendo, ¿no? Porque si no hay mucha gente también que a veces como que no lo saben llevar, ¿no? Por así decirlo. ¿Y qué piensas de la visión remota? Porque es, por ejemplo, similar a lo que sería, porque ahora me he acordado y quiero ver tu punto de vista, ¿no? Porque es similar al viaje astral, pero en vez de, por ejemplo, el cuerpo astral ir a un lugar, tú desde tu sitio simplemente ves el otro lugar. Hay documentos de la CIA que están hechos con prácticas o el proyecto Stargate mismo, ¿no? Que son personas que entrenan allí para que desde un sitio, bueno, cerrado, lo que sea, desde allí pueden ver cualquier lugar, ¿sabes? Pero que no con los ojos cerrados o incluso abiertos, ¿no? Como que esa gente puede ir a un sitio en concreto y dices, claro, eso está ahí en esos documentos y bueno, le han echado ahí muchísimo, muchísimo tiempo y muchísimo dinero, ¿no? Y claro, ¿eso qué? ¿Sabes? A ver. Vale, vamos a ver. Mi opinión
sobre por qué eso puede ocurrir, insisto, huyendo de elementos que tengan que ver con la fe, Sí, sí, sí. em, le- es una vez más la sincronicidad. Vamos a ver. ¿Te suena un efecto, un sesgo cognitivo que se llama efecto Mandela? Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Ef- Los falsos recuerdos y Los sí. falsos recuerdos. Los falsos recuerdos es un poco hardcore llamarlos falsos porque no existen o existen muy pocos recuerdos que sean idénticos a cómo eran hace X tiempo. Es Sí, decir, eso. cada cierto tiempo tus recuerdos se modifica el color, se modifica tal. Y dices, vale, pero pues, ¿cómo no me doy cuenta? Y dices, muy sencillo, porque el recuerdo es ese. Si se ha modificado, tu realidad se ha modificado. No puedes saber si está modificado porque no lo puedes comparar con otro recuerdo, porque no es que haya una segunda versión del Ya, recuerdo, es el recuerdo que se va modificando, se va cambiando el color, como una ropa que se destiñe hasta poco a poco hasta que te olvidas de qué color era al principio. Claro, tú te puedes buscar fotos para ver de qué color era, pero en la mente no puedes hacerlo. exacto. Cuando nosotros imaginamos algo o proyectamos algo, tenemos una experiencia alucinatoria, podemos haber imaginado un sitio lo suficientemente genérico, lo suficientemente arquetípico, por así decir, como para que cuando nos desplacemos allá, la mente rellene con la que estamos viendo ahora los huecos mentales anteriores. Entonces, la certeza de haber visto un espacio em, desde sin haberlo conocido antes es indistinguible de la realidad, de que eso verdaderamente ha ocurrido. ¿Cuál es la solución a cuando lo hace una tercera persona? Lo mismo, que cuando una persona va a ver ese sitio y confirma lo que estaba diciendo la persona que ha dicho ver el sitio, es porque la persona describió un sitio lo suficientemente genérico, que es como imagina la mente las cosas, porque la mente crea muy pocos detalles cuando está imaginando. Creemos que tiene muchos, pero no es verdad. Es muy difuso, creemos que están ahí, pero no están. La persona cree que está viendo lo que la persona que va a ver el sitio cree que está viendo lo que el proyector, la persona que está proyectando, dice que ha visto porque él está rellenando los elementos particulares de la vida, de lo que se está viviendo en ese momento de forma real, los está colocando en el lienzo en blanco de la persona que ha dicho haber Vale. visto ese sitio. Pero es Eso es raro lo más igual. plausible, pero claro, Es raro porque hay gente que es lo que me comentan, ¿no? Que después, o sea, casos de visión remota, ¿no? Que han confirmado, que después se han reconfirmado de manera física, por ejemplo, un señor que creo que era un submarino, ¿vale? Soviético, que lo vio, ¿vale? Ahí desde su visión remota, vio el submarino y después se confirmó que ahí había un submarino. Dices, claro, eso, ¿cómo? ¿Sabes? Súper mm, extraño en realidad. no tengo ni idea. Es que hay cosas No, también que llega un momento que dices, bueno, eso es un poco también la naturaleza humana, ¿no? Que hay no cosas tengo ni que no. idea. O sea, vete a saber. O sea, vete a saber. Sí, No, no sé, cosas que no, simplemente no vamos a sí, explicar. sí, exacto, exacto. No, no lo sabemos todo, eso es No, no, así, no, ¿sabes? no. Totalmente. Y bueno, me encanta todo esto, de verdad que es súper interesante, ¿no? Y también porque, o sea, tú tienes un punto de vista que en algunos casos es un poco distinto a cómo yo lo veo, ¿no? Pero de verdad que me encanta, porque además le veo mucho sentido, por ejemplo, que a veces que se puedan explicar ciertas cuestiones espirituales con la mente, ¿vale? Con bueno, factores que hace la mente, el cuerpo y todo eso, no deja de ser súper mágico, por así decirlo, ¿no? Porque lo Sí, está, no, sí, es que exacto, realmente de es todo. así, ¿sabes? Es lo que me da la sensación, que a veces son otros puntos de vista, pero que realmente no deja por eso de ser menos mágico, ¿sabes? Por así decirlo. No, no lo es. O sea, mm, creo que me lo preguntan mucho, desde muchos sentidos. Me lo preguntan con la religión, me lo preguntan con la magia, me lo Sí. preguntan con la personalidad, me lo han preguntado incluso con el tema de ligar. Dicen, porque pues, la gente cree que como uno sabe cómo funciona la mente de la gente, sabe ligar más. Ah, claro. Eso no es verdad, eso es un mito. Entonces, cuando me preguntan sobre alguna de estas cosas de las que sé, dicen, oye, pero ¿no te parece que esa visión tan cientificista te estropea un poco la experiencia? Digo, no, No, no. porque en realidad yo puedo explicar las cosas científicamente o plausiblemente o psicológicamente o cognitivamente, pero si verdaderamente crees que eso
esas respuestas cognitivas son todas las respuestas que necesito, pues estás muy equivocado. La Exacto. psicología no da todas las respuestas, solo cambia las preguntas, pero los misterios siguen estando exactamente ahí, igual, igual. Totalmente, totalmente. Mm. Pues mira, Proxy, ahora pasaremos algunas preguntitas del chat y iremos acabando, ¿vale? Pero porque Hecho, muy bien. hace mucha ilusión. Y de hecho, mira, acaba de preguntar una cosa, Efrem, que me encanta, que se me ha olvidado, te lo iba a comentar, menos mal que lo ha escrito, porque te lo iba a comentar y se me ha olvidado. Dice, pregunta mía, ¿existen muchos estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, Raymond Moody, en los que una persona que ha estado muerta físicamente, pero ha percibido un individuo desde un punto subjetivo, un POV, ¿no? Un punto de vista, puede existir una mente noumenal, por así decirlo, una mente que actúe como servidor, dado que el cerebro no tendría actividad eléctrica en aquel momento en las zonas de percepción como el aparato nervioso visual? Claro, lo de las... Hay una. Hay un efecto que es. Queremos que la realidad la percibimos al ritmo que la estamos viendo, que la estamos viviendo. Y que interiormente reconstruimos la realidad al mismo tiempo que la vemos y que la vivimos. Pero eso no es del todo cierto. El tiempo no existe a efectos mentales. Literalmente es una ilusión. Una persona sin actividad cognitiva puede soñar en algo tremendamente complejo, de una profundidad alucinatoria increíble, que viaja por un túnel, que tal, en la décima de segundo en la que tarde en recobrar la conciencia. En la transición de cero actividad cerebral a un poco de actividad cerebral y hasta que despierta, son fases suficientes como para que la cabeza tenga sueños y tenga sueños que cree que han durado horas. No es cierto, no lo es, pero la alucinación ha sido también temporal y entonces para él se ha congelado el tiempo. Hay una frase muy famosa de una película que se llama American Beauty, que es que al principio dice que nada importa, ¿no? Hasta el día en que te mueres. Y dice, para empezar, el último segundo de la vida de una persona no es un segundo en absoluto. Es un segundo que se hace eterno. Cada segundo va pasando más despacio, ¿no? Hasta que el último segundo se hace absolutamente eterno, como si fuera una cuenta atrás en la que cada segundo que pasa es más y más lento. Y eso podría ser perfectamente una explicación de la eternidad, de las alucinaciones temporales que puede tener la mente, que es que se ha detenido el tiempo y simplemente es que la actividad cerebral va muy despacio, pero eso es... Pero hay casos que, por ejemplo, que han visto los enfermeros mismos, o sea, que gente que ha tenido, que se ha muerto, ¿vale? Clínicamente Es muerto, verdad. y después de repente ven a los enfermeros estando muerto todo lo que estaba pasando, ¿sabes? Y dices, ¿cómo puede ser eso? ¿Sabes? Hay muchas cuestiones que realmente como que no se pueden acabar de explicar, que hasta No, que no no, no. vayamos al otro plano o lo que sea, no lo vamos a saber, Ni ¿sabes? acabar ni empezar. Sí, Realmente, sí, sí, ni acabar ni empezar. No sé si pues, nos ponemos teóricos y queremos, yo qué sé, dar así respuestas. Podría ser que sí que existe percepción en escasa actividad cerebral, porque la actividad cerebral nunca es cero, eso no es sí, posible. Ni muertos tenemos actividad cerebral cero. Que las percepciones, las escasas percepciones que tiene la mente mientras está en esas formas de coma, son reconstruidas a posteriori. eh, y la mente cree que ha vivido y que ha escuchado y que, ¿no? Lo ha visto, cuando en realidad solamente lo estaba oyendo, pero después ha soñado lo que veía, etcétera. Entonces eso podría ser una de las explicaciones podría, de... claro, claro. Sí, sí, Podría. ahí está. Pero aún Es que así siguen... sí, el de Sí, las experiencias cercanas a la muerte es muy complejo, ¿eh? Porque mucho, a mucho, veces sí. hay algunas cosas que sí, que se podrían explicar así, pero luego te encuentras otros testimonios que dices, pero esto cómo puede ser, ¿sabes? Sí, es alucinante, sí. Bueno, Tremendo. son Ya tan... haremos Son algún programa más de este tema si quieres, en concreto, cuando tú porque es quieras. de mis favoritos, tío, y da para mucho, ¿sabes? Muchísimo también. Cuando tú quieras. Hay que tener en cuenta que las experiencias cercanas a la muerte de las civilizaciones han creado religiones enteras. Sí, sí, O sea que, ojo, cuidado. exacto. Sí, sí. Mira, otra preguntita de Ramón Torrente. Las sillas de diseño de imágenes basan su entrenamiento en las imágenes y símbolos creados por la humanidad. ¿Crees que ese condicionamiento de base les permite o permitirá crear nuevos símbolos, incluso mágicos? ¿O solo los humanos podrán creer que las sillas han creado símbolos, aunque siga siendo la mente humana la autora intelectual y única consumidora de tales símbolos? Hostia, esto... La pregunta es muy... O sea, la pregunta
Tiene muchísima enjundia, me gusta mucho. Vamos a ver, Sí. lo que está diciendo, con su permiso, voy a intentar explicar lo que pregunté, porque las IAs no son verdaderamente creativas. Las IAs tipo Midjourney solamente utilizan algoritmos de patrones de densidad de probabilidad de color para estudiar imágenes y reconstruir imágenes aprendiendo, pero no son verdaderamente creativas. Otras imágenes de base no pueden generar cosas nuevas. Bien. Sin embargo, lo que sí son capaces de hacer las IAs es de recoger todas las expresiones humanas, que son todas productos de la psique humana, y analizar patrones de la mente humana. De tal forma que se podría decir que una IA lo suficientemente potente podría estudiar esos volcados de la mente a la red en forma de imágenes, de construcciones, de videojuegos, de culturas, de lo que sea, para crear símbolos que tuvieran efectivamente naturaleza o fueran experiencialmente mágicos, porque podría aprender qué tipos de símbolos, colores, formas, etcétera, preferimos a la hora de proyectar, de rellenar, y por lo tanto una IA es capaz de crear misterios que le gusten a la mente humana sin saber que efectivamente eso es lo que está haciendo, pero a base de estudiar qué cosas creamos. Si le estamos viendo, yo qué sé, métodos en DeviantArt, o sea, si pones terror, pues una IA podrá terminar comprendiendo qué es lo que da miedo a la mente humana y creándolo. Entonces, ¿lo creará de nuevas? No, nunca lo creará auténticamente de nuevas, pero sí puede crear cosas muchísimo mejores, no mejores, sino más estudiadas, más... Voy a buscar la palabra. Más potentes a la hora de provocar experiencias psicológicas en la persona que los ve. Bien, ahí es la... Pues ahí está, Ramón. Muchísimas gracias también. Y bueno, a ver, alguna preguntilla más. Espera. Eh, vale, sí, bueno, se han quedado con lo de las experiencias cercanas a la muerte, porque es verdad que hay muchos casos que para nada, que no podría, ¿no? Explicarse así, pero claro, es lo que acabamos de comentar, que hay muchas cosas que no sabemos aún, ¿no? Porque claro, hay gente que ha descrito perfectamente lo que hay en la otra habitación y cosas así, ¿no? Pero bueno, eso es lo que digo, que ya en otro directo haremos un programa y nos vamos a expandir en eso porque es un tema muy complejo y muy amplio y sobre todo que desconocemos muchísimo, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos vivos, ¿no? Sí, 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 claro, claro, ahí está. Exacto. Y bueno, iremos acabando ahora. Sí, ya vamos acabando. Pero bueno, que muchísimas gracias, Proxy, por De estar nada, hoy falta aquí a vosotros. en este programita. Tenéis ahí, también hemos compartido para el libro, para tu canal de Twitch, porque la verdad que vale mucho la pena. Y es lo que digo, ¿no? Que a veces podemos incluso pensar distinto en estos temas, pero la gracia, la gran gracia es poder compartir los distintos puntos de vista aún, y no estando de acuerdo en algunos puntos, ¿no? Es decir, guau, pues uno aporta tal, el otro aporta tal información y entre todos se puede uno acercar un poquito más a la verdad, ¿no? Escuchando mutuamente los distintos puntos de vista y eso es algo que yo de verdad que siempre voy a apreciar muchísimo, el poder hablar como seres humanos, que eso últimamente por las redes sociales y tal parece como que se está perdiendo un poco, ¿no? Está complicada la cosa, sí. Que ves gente que simplemente por pensar distinto ya es como, uff, dices, La gente no está muy colaborativa, la verdad. no, la verdad es que no. Y bueno, si quieres decir alguna cosita más, tienes pase libre en el canal ahora y bueno, unas palabritas o lo que quieras. Bueno, pues muchas gracias. Pues que me ha gustado mucho estar aquí, ha estado súper chulo. Si puedo aportar a tu canal cualquier otra cosa, yo qué sé, si la gente termina leyendo el libro o si te lo terminas leyendo tú y Sí, tenéis tanto. dudas, porque claro, la mayor parte de la gente se va a leer el libro y no va a entender nada, pero es normal, es que no tenéis que entender nada, tenéis Bueno, que tomároslo, de claro, hecho, como una tabla esmeralda, hay que descifrarlo, esa es es la exacto, idea. exacto. Los libros de magia, por ejemplo, yo me leí el Dogma y Ritual de Alta Magia de Elifas Leví y es Ya. tremendo, ¿eh? Tremendo. O Sí, sea, tienes que ir buscando cada dos por tres a lo que se está a refiriendo. lo que se está refiriendo, porque o sea, estás seguros de que su cabeza es espectacular. Y a ese tío me vas a perdonar, pero un tornillo le faltaba. Pero sí, o sea, si
pensamos en Jung, que la gente, yo he Sí, leído a Jung, no todo, pero he leído a Jung lo que he podido, es dificilísimo de leer Jung, yo le recomiendo a la gente que no lea Jung, porque teniendo a gente que ya se lo ha leído y te puede hablar sobre ya, Jung sin ya. necesidad de tener que estar leyendo las flipadas que dice, pues es que pasa lo mismo, que es decir, este tío, o sea, él se entiende, pero yo no le estoy entendiendo, tengo que estar buscando todo el rato a qué se refiere, en Porque qué hablan contexto para lo los dice. iniciados siempre y es como, O ¡guau! sea, Jung es como si hay que ser iniciado en Jung para entender lo que está diciendo. Eso como, como las filosofías complicadas, pues igual. Bueno, pues en este libro no hay tanta profundidad, pero da para juego, da para jugar bastante, da para jugar bastante. Así que si alguna vez queréis hablar más sobre el libro o sobre cualquier tema mágico o las experiencias de los, yo encantado de volver y echamos unas risas. Sí, Y sí, sí, tanto sí. que sí, y O tanto. diseñamos algún conjuro, que eso se puede hacer en directo también. Vale, eso está muy guapo. Y Sí, tanto, y sí. tanto. Mira, pues muchísimas, muchísimas gracias, crack. De verdad, gracias de corazón. Yo me acabaré de leer el libro también y te diré pronto qué pienso al respecto, pero está muy interesante. Hay muchísimas prácticas que sobre todo es lo que más le interesa a un mago iniciado, ¿no? Por así Sí. decirlo, las Mm. prácticas. Así que bueno, es muy, muy interesante. Y bueno, Proxy, muchísimas gracias, crack. Subiré este vídeo al YouTube, ¿vale? Si tienes un canal de YouTube, que creo que sí, ¿verdad? ¿Tienes Sí. YouTube también? Vale. Pásamelo porque también lo compartiré y así Ah, también vale. te conocen en YouTube, que siempre está genial, Bueno, la verdad. Pasa que YouTube tengo últimamente. se llama El juego del laberinto y en Vale, realidad en el canal prácticamente ahora supongo que empezaré algún día a subir temas a YouTube, pero básicamente subo lo que hay en Twitch y algún recorte para tenerlo de repositorio y eso, pero vamos, El juego del laberinto. bueno, pues está genial. Pues muchísimas gracias, crack, de verdad. Hablamos prontito, estamos en contacto y ya haremos más directos y programas, que de verdad que ha sido un placer hablar A ti, contigo y sobre Jess. todo, es mi perro ya me está echando bronca porque quiere que lo baje a pasear. No, no, Así que bueno, muchísimas gracias, crack. Un abrazo enorme. Te despedimos aquí con mucho cariño y nos vemos muy prontito. Gracias de corazón y hasta prontito. Chao, Buenas chao. noches. Chao. Y bueno, amiguitos, ahora sí, espero que os haya gustado el directito de hoy. De verdad que a mí me ha gustado mucho. Entiendo que, bueno, hay gente que piensa un poco distinto, ¿no? De estos puntos de vista y tal, pero a mí es algo que, bueno, me encanta, ¿no? El poder compartir con diferentes personas estos temas tan fascinantes, ¿no? Y sobre todo que cada uno, ¿no? Con su propio punto de vista. Muchísimas gracias a todos. Musedum, gracias, que me acabas de dar unos bits, que me has dicho muy buena la entrevista y es a mí, muy interesante la postura de Proxy, aunque no esté de acuerdo en todo, pero da gusto poder ver charlas como la de hoy. Correcto, es lo que yo opino también, la verdad. En fin, muchísimas gracias a todos. Berzo, querido amigo, gracias también por esos bitazos ahí. Gracias a todos los que os habéis dado bits y os habéis suscrito, porque no me he enterado, porque como no hay las alertas en este programa, pues no me entero de muchos. Pero bueno, que aquí os llevo. El miércoles hacemos otro directito. Gracias de corazón a todos. El Pepe, Sinigamigami, Truman, Berto, Aníbal Dinamo, El Hilo Fantástico, Dania, Colecovisión. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el miércoles en otro directito de No tan lejos. Cuidaros un montón y se os quiere muchísimo. Chao, chao.